Diálogo Directo. 12:36 minutos, en Punto Noticias, segunda emisión. Debido al recorte presupuestario de casi $100 millones a la educación superior, la Universidad Central del Ecuador no renovará los contratos de 750 docentes ocasionales. Paul Velázquez, vocero de los docentes con contrato ocasional que fueron notificados de su separación de la Universidad Central, nos acompañan esta tarde para nuestro segmento de entrevistas a través de Punto Noticias en Pichincha Universal. Paul, buenas tardes, bienvenido. Le saluda Licenia Espinel. ¿Cómo van a enfrentar esta situación? ¿Está ya confirmado? En realidad ya fueron notificados, ¿están prácticamente separados de sus cargos? Muy buenas tardes, Licenia. Muchas gracias por la invitación. Efectivamente, nuestros contratos están hasta el 30 de este mes. Así está con fecha ya de conclusión, el 30 de septiembre. Y en una reunión mantenida con las autoridades, con el señor rector de la universidad, se nos ha planteado que podemos ser considerados para el próximo semestre, pero que no se nos puede renovar automáticamente los contratos como se venía haciendo, ¿no? Que automáticamente se acababa el uno, al día siguiente se renovaba otro, y eso no se puede hacer porque no existe el presupuesto universitario, no tienen de dónde pagar. Entonces habría tal vez unos 2 meses, que sería octubre y noviembre, donde los docentes tengan que salir de la universidad para posiblemente ser recontratados, porque tampoco hay nada que garantice la recontratación, porque no hay el dinero necesario para cubrir las recontrataciones, porque recuerde que el recorte presupuestario se lo hace a la partida número 51, que tiene que ver con la contratación de docentes, personal administrativo y trabajadores de las universidades públicas del país. ¿Cómo era la contratación antes de que se efectúe este recorte y que se haga precisamente a esta partida que usted señala? ¿La contratación era anual, no por semestres como se plantea ahora? Por supuesto, las contrataciones antes eran de manera anual, se hacían de enero a diciembre y al siguiente enero se mantenía la contratación. Eso nos daba algo de estabilidad laboral dentro de las universidades, porque tome en cuenta de que las universidades, por el mismo recorte presupuestario, no han podido convocar a concursos de méritos y oposición porque no tienen dinero. Entonces, la única forma de solventar estos espacios vacíos de docentes en las carreras, en las facultades, es con la posibilidad de las contrataciones. Pero lastimosamente, la universidad, no solo la central, sino todas las universidades han sufrido 2 recortes, y eso es lo que el gobierno no dice. El primer recorte en la aprobación de la proforma presupuestaria del año anterior, en el mes de diciembre, donde ya hubo un primer recorte para toda la universidad pública. Y el segundo recorte, que estamos hablando, y se lo hace en medio de la pandemia. Eso a la Universidad Central significa como $17 millones de recorte. Imagínense, son $17 millones menos que la universidad tiene para su funcionamiento. Paul, ¿cuándo comienza el siguiente semestre y qué va a pasar con las actividades que supongo yo desempeñaban ustedes en esta etapa de vacaciones de los estudiantes, digamos, entre que se termine el primer semestre y comience el siguiente? ¿Qué va a pasar con ese espacio? ¿Quién va a hacer esas actividades? ¿Cómo las van a llenar en el caso de la universidad? Y ustedes no tienen la certeza o el ofrecimiento al menos de las autoridades de que van a volver a ser contratados. El tema es bien grave porque toma en cuenta un elemento. Nuestro contrato se acaba el 30 de este mes. Ya fenece el contrato, pero el semestre se acaba el 9 de octubre. Hay un promedio como de semana y media, casi 2 semanas, que los estudiantes se quedarían sin docentes en varias carreras. Y son estas semanas donde son semanas de recuperación de calificaciones, de asentamiento de notas. Entonces, aún en este semestre se va a ver afectado con la no presencia de los docentes, o sea, porque aún no se acaba el semestre. No es que se acabe el semestre y ustedes salen, sino que salen antes de que se termine el semestre. Yo pensaba que tenían un periodo de vacaciones de una semana o algo así. El semestre legalmente se acaba el 9 de octubre, donde empieza el proceso vacacional hasta finales de octubre, hasta el 28, creo, si no me equivoco, de octubre. Y de ahí nuevamente regresaríamos a clases los docentes, para que obviamente se hace la planificación en ese mes para el siguiente semestre, que está aprobado para el 1 de diciembre. Todo noviembre se supone tendríamos que hacer planificaciones de sílabus, elaboración de áreas, bueno, todo lo que se hace sobre el sistema universitario, pero eso no se sabe qué va a pasar. Imagínense, le voy a poner un ejemplo como para que los amigos que nos siguen nos puedan entender. Hay la carrera de las modalidades de semipresencial, que son las modalidades de los estudiantes que iban a la universidad los fines de semana. Esta modalidad en la Facultad de Filosofía tiene 29 docentes. Solo el docente, el director de la modalidad, es docente de planta. Los 28 docentes son docentes a contrato. Imagínense, salen los 28 profesores y se queda solo un profesor en esa modalidad. Y son como 700 estudiantes. ¿Qué va a pasar con esa modalidad? Un profesor no va a poder cubrir todas las horas de sus compañeros docentes para dar clases a todos esos estudiantes.
Sería algo ilógico, es algo complejo. Y si es que no tenemos aún algo asegurado que diga, sí, para asegurarnos nuestra recontratación se necesita recursos. Entonces, si las autoridades no tienen recursos, si el gobierno no cumple con la entrega del presupuesto, estas carreras tienen el peligro de cerrarse. Y los estudiantes han sido muy críticos sobre ese tema, de que gracias al recorte presupuestario del gobierno, estas carreras puedan cerrar y no puedan abrir el próximo semestre. Es una situación sin duda muy compleja, Paul. ¿Cuál solución se puede encontrar al momento, tomando en cuenta que ya este recorte incluso ha sido avalado por la misma Corte Constitucional y las autoridades se han visto amarradas las manos, no pueden hacer mayor cosa? Ustedes se quedan sin trabajo y los estudiantes sin acceso a una educación de calidad. Seguramente las labores que ustedes desempeñan ahora se las van a recargar a los profesores titulares, a los que tienen ya nombramiento, me imagino yo. Sí, pero es algo grave porque los profesores, todos los profesores, incluidos los ocasionales como los titulares, cumplimos una cantidad de horas de acuerdo a nuestro contrato, o sea, tiempo completo, medio tiempo. Un profesor de tiempo completo trabaja 40 horas semanales. ¿Cree usted que un profesor que trabaja 40 horas se va a hacer cargo de 10, 15 horas más a su horario de trabajo por suplentar los docentes ocasionales que no seríamos contratados? No tendría cómo, es algo ilógico que eso suceda. La única solución aquí es que el gobierno nacional entienda, el ministro de Finanzas entienda que debe cancelar lo que se le adeuda a las universidades. El presupuesto universitario debe ser entregado. Y lo segundo, hay una deuda del gobierno de casi 3 años, que es el famoso FOPEDEUPO, que es un fondo especial de funcionamiento de las universidades que se abastece por el tema del IVA. Este FOPEDEUPO tampoco ha sido entregado. Entonces la deuda sobrepasa también lo que estamos hablando de los 17 millones de dólares. Entonces, si el gobierno no entiende la necesidad que la universidad debe tener recursos para su funcionamiento, la universidad tiene un gran peligro de seguir funcionando el próximo semestre. No solo la central, esto es un problema de todas las universidades públicas del país, porque todas tienen recorte, en diferentes magnitudes, obviamente por la cantidad de estudiantes, pero todas tienen recorte y eso va a significar que de aquí a unos cuantos semestres ya no podrán ingresar más bachilleres a la universidad, se tendrá que cerrar carreras. Es realmente grave lo que está pasando en esta situación. Y a eso súmele de que los docentes ya estamos 22 de este mes y aún no nos pagan ni siquiera el mes anterior. Y a pesar de esa situación, los docentes hemos trabajado, no hemos suspendido un solo día las clases, imagínense. Hemos trabajado con sueldos atrasados en las condiciones, nosotros pagamos también luz, internet, tenemos también familias, deudas. Imagínense, a pesar de eso, hemos seguido nosotros en las aulas universitarias con nuestros estudiantes, pero esas condiciones del gobierno nacional no entiende las condiciones que se está desarrollando la educación superior en nuestro país. 12:43 conversamos con Paul Velázquez, vocero de los docentes con contrato ocasional que fueron notificados de la separación de sus cargos en la Universidad Central. Paul, ¿ustedes se esperaban esta decisión? ¿Era una cosa que se veía venir o todavía tenían la esperanza de que esto no ocurra? No, la verdad nosotros no pensábamos que la Corte Constitucional iba a dar ese veredicto a favor del gobierno. Estábamos esperanzados realmente de que muchos de los jueces de la Corte fueron estudiantes universitarios en la Central. Algunos fueron hasta docentes de la Universidad Central y conocían la realidad de nuestra universidad. Y dar este veredicto a favor del gobierno de que se realice el recorte presupuestario realmente es ser enemigos de la universidad pública, no entender la situación en la que está atravesando. El gobierno nacional ha tratado de justificar de que sí, que en la universidad hay un despilfarro de dinero, de que los megasueldos, pero eso no es así. Eso no existe, eso no es real. El gobierno debe decir la verdad de lo que está pasando. Yo les quiero comentar que la Universidad Central, a inicios de la pandemia, el Consejo Universitario, el Honorable Consejo Universitario, con el señor rector a la cabeza, presentó 10 hojas de propuestas al presidente de la República de cómo recuperar dineros en el país, cómo salir de la crisis. Preguntemos si el gobierno nacional ha respondido a la carta. Preguntemos si ha tomado en cuenta las valoraciones de la academia, de la Universidad Central y de varias universidades en varias cartas que han entregado los rectores de las universidades para salir de la crisis. Nunca. ¿Y por qué? Pero si hay dinero para pagar la deuda externa. La deuda externa, el ministro de Economía lo dijo, han pagado 4.458 millones de dólares en toda esta temporada. Imagínense. Entonces, si no tuviéramos dinero, tampoco pagaríamos la deuda externa. Lo que pasa es que el gobierno privilegia el pago de la deuda externa y no privilegia la salud, no privilegia la educación. Que nuestros estudiantes posgradistas de las universidades estén
mendigando que se les cancele o que se les haga contrato. Eso no puede ser lógico en el país. Ellos son los héroes de toda esta pandemia y tengan que salir a protestar para que se les haga contratos. Eso no puede ser posible ni admitible en nuestro país, porque son los héroes de este proceso y ellos salen de nuestras aulas universitarias. Entonces, en esas condiciones, nosotros creemos que el gobierno debe entender, pero a pesar de eso, vamos a presentar con la Federación de Profesores a nivel nacional, de trabajadores, los rectores, se va a presentar demandas internacionales para que el presupuesto universitario sea respetado, lo que dice la Constitución, y se garantice el tema del derecho a la educación pública para todos los jóvenes del país. ¿Cuándo van a empezar con estos procesos de presentar estas demandas? Están justo desde el día viernes de la semana anterior, abogados de la Federación de Profesores a nivel nacional, luego de una asamblea nacional que tuvimos de docentes, trabajadores, estudiantes y rectores, se resolvió este tema y están ya trabajando en los argumentos legales para que en los próximos días sea presentado esta demanda internacional para que se cumpla con el tema del presupuesto de la educación a nivel nacional. Paul, sin duda un recorte de 750 docentes es absolutamente grave y muy amplio además. ¿Afecta a todas las facultades de la Universidad Central o hay una que se salve? La única que tendría o tiene una condición diferente por sus docentes contratados es medicina. Obviamente en medicina no sale o no terminaría clases del 9 de octubre porque ellos tienen un proceso de práctica diferente por sus prácticas en el área de medicina en los hospitales. Entonces, obviamente los docentes a contrato también están dentro de los hospitales, son los doctores. Ellos tendrían como una excepción en este proceso, tienen un régimen especial la Facultad de Medicina, pero el resto de facultades absolutamente todas tienen las mismas condiciones. Tome en cuenta que la facultad donde yo trabajo, que es filosofía, nosotros también tenemos otra condición que no ha sido valorada, pero el tema es concreto. Nuestros estudiantes hacen prácticas preprofesionales en las instituciones educativas, porque van a ser docentes. Nosotros formamos jóvenes que van a ser docentes, pero por este tema de la pandemia también hemos tenido que suspender y ver otras modalidades de cómo recuperar esas horas de práctica preprofesional, y esas horas las vamos a recuperar en vacaciones. ¿Pero con quién si no va a haber docentes? Si muchos de los docentes que estamos encargados de esas horas no vamos a estar dentro de las aulas universitarias porque se nos acaba el contrato el 30. Entonces, todas esas cosas, el gobierno debe entender la situación de la universidad, las condiciones reales de la universidad para que sean enfrentadas realmente. En una segunda resolución de la Corte Constitucional, Paul, se reconoce la supuesta autonomía e independencia de las instituciones de educación superior en la planificación de su presupuesto y han instado tanto el gobierno como la Corte a que se hagan planificaciones y busquen las maneras de ajustar los presupuestos. Ustedes han conversado con, en este caso, las autoridades universitarias para ver si ese ajuste se puede dar en otras áreas que no necesariamente implique el despido de personal, el despido de docentes. ¿No ha habido esa voluntad del lado de la Universidad Central, cuando se anunció el tema del recorte presupuestario en medio de la pandemia, el Consejo Universitario con su vicerrector administrativo se resolvió que hagan ya un reajuste, ya preveyendo que lo que podía pasar ya en estos meses. Y efectivamente el vicerrector entregó al Honorable Consejo Universitario un reajuste de todos los gastos de la universidad, de donde se puede mover gastos efectivamente para hacer un reajuste económico en la universidad. Y ese reajuste da como casualidad que a pesar de que tenemos o se realizó el reajuste y se aprobó en Consejo Universitario, ese reajuste da como un déficit de $6 millones de la universidad. O sea que a pesar de que se hizo un reajuste para este semestre virtual que empezó, tenemos un déficit de $6 millones. Las autoridades hablan de que si es que el gobierno definitivamente quita los recursos a la universidad pública con todo este reajuste, para el mes de diciembre hasta tendrían complicaciones en pagar los sueldos de los docentes de planta, porque realmente ya no tendríamos dinero de dónde más funcionar la universidad. Así que el reajuste ya se dio en la Universidad Central, se hizo dentro de la universidad y puede el gobierno pedir ese reajuste, en qué condiciones se realizó, se privilegió muchas cosas, se suspendió otras, pero ni con el reajuste nos permite funcionar o mantener los docentes a contrato. Y en eso ha sido muy realista el rector de la universidad. Ha dicho, nosotros no podemos ya dar más, no depende de nosotros, depende del Estado que nos garantice los recursos, porque si la universidad no tiene recursos, por más que usted haga reajustes, como ha dicho la Corte Constitucional, ¿de dónde va a pagar? ¿De dónde va a funcionar? Hay cosas que la universidad no puede suspender, las universidades no pueden suspender investigaciones, la universidad no puede suspender vinculación con la sociedad, la universidad no puede suspender el tema de las prácticas preprofesionales de nuestros estudiantes de las diferentes facultades. Son cosas que no pueden ser suspendidas. Otras obviamente sí, pero con este reajuste, como les digo, la universidad dio como resultado que aún a pesar de eso teníamos un déficit de $6 millones.
¿Hay facultades o hay carreras que se vean en peligro de ser cerradas por este despido masivo de 750 docentes? ¿Cree usted que se llegue a ese extremo? Esperamos que no realmente, y le hemos dicho al señor rector que eso sería algo grave para la universidad pública y para la universidad central. Imagínense que ni en épocas de la dictadura, donde se clausuraba la universidad, se llegó a cerrar por presupuesto. Y creo que esta no debería ser la primera vez que tal vez eso pueda suceder. Pero lastimosamente hay carreras nuevas donde necesitan contratación de docentes y no hay plata para esa contratación. En mi facultad hay una carrera nueva que es mecatrónica y tiene muy pocos docentes y necesitamos más docentes para este semestre. ¿De dónde se va a contratar a esos docentes? Lo que ponía el ejemplo hace un rato, el tema de las carreras semipresenciales. Es lo mismo, corren el riesgo de ser cerradas. Facultades donde casi el 50%, 45% de la planta docente de la facultad son docentes a contrato. ¿Qué va a pasar en esas facultades? Tendrán que cerrar cursos, tendrán que unificar cursos y tendremos cursos de 80, 90 estudiantes para un solo docente. Eso es antipedagógico, realmente eso no puede suceder en la universidad. Realmente las condiciones ahora en la universidad son diferentes. O peor aún, que piensen lo que pasó en otros países, que como ahora el gobierno puede decir que no hay recursos para la educación, los que tengan que solventar las faltas de docentes en las universidades sean los padres de familia o los estudiantes. Entonces, no tienen un docente de una materia, por favor, paguen para que ese docente trabaje. Eso no puede pasar en el país, eso no deberíamos dejar que suceda en el país, porque la educación en la Constitución dice, es pública, es gratuita. Entonces, los estudiantes no pueden ni siquiera pensar en la necesidad de pagar para que sus docentes tengan o estén dentro de las universidades. Eso es una responsabilidad del Estado, pero lastimosamente todo está apuntando a una supuesta privatización de la educación y por eso es que el gobierno está empujando este tipo de recortes. Lamentable ese escenario que usted nos plantea, Paul. Muchísimas gracias. Paul Velázquez, vocero de los docentes con contrato ocasional que fueron notificados de la separación de sus cargos en la Universidad Central. Ahí está, ustedes lo pueden valorar, amigos, un escenario sin duda catastrófico se avecina en la educación superior y este es un ejemplo de lo que se va a producir posiblemente en otros centros de estudio superior. Gracias, Paul. Muchas gracias a ustedes. Este noticiero usted lo puede seguir por nuestra radio en internet www.pichinchacomunicaciones.com.es.